Buenas tardes, Radio Escucha. Como siempre nos sintonizamos los viernes de 5 a 5:50. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, mi amada Ivonne, compañera de vida, compañera de cabina y compañera de todas las aventuras que de repente se tienen. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos están viendo. Les saluda su seguro amigo Saúl García. Pues vamos a comenzar. Hoy no tenemos invitado, pero fíjate que Así venimos a es. hablar de un tema que todos los temas son importantes, pero relacionado cuando hablamos ya de la salud mental o de las emociones, hay que tomar en cuenta qué importantes son las emociones en nuestra vida. Y el tema de hoy vamos a hablar lo que es el analfabetismo emocional y la educación emocional. Un tema que de verdad tiene unos huecos impresionantes en la sociedad actualmente. Sí. Porque muchas veces lo vemos quizás como docentes, como capacitadores que somos. A veces queremos como maestros batallar con alumnos que emocionalmente estén bien, pero cuando empezamos a trabajar con ellos, resulta que el problema no está en la escuela, el problema viene desde casa. Porque si el matrimonio está fracturado, si no hay una buena convivencia o están pasando alguna situación dentro de casa, pues es obvio que se va a reflejar en los jóvenes. Y a pesar de que hoy me atrevo a decir, Ivonne, que a pesar de que esta generación es la que más acceso a la información tiene, tristemente es una de las generaciones que son más ignorantes. Tenemos herramientas como el celular, como el famoso San Google, y ni aún así se ha llegado a entender realmente qué es la inteligencia emocional. La escuchamos en todos lados. Las empresas en la actualidad quieren hablar de una inteligencia emocional, pero están todavía lejanas a ello. Muchas veces, si a ti te consta cuando hemos ido a estas capacitaciones, es mucho más fácil capacitar a las personas en el área técnica, pero es muy difícil hablar de la inteligencia emocional. Tal es el caso que tenemos problemas fuera de las empresas, en la vida cotidiana, como cuando vas en el transporte, la famosa mentada, ya se te metió el camión y de una forma emocional actúas de una forma que a veces podemos decir es irracional, ¿no? Y hablar de la escuela pues es completamente lo mismo. Claro que sí, fíjate que lo que es el ser analfabeta siempre se relaciona, y lo sabemos todos, es cuando no sabemos leer y escribir. Así es. Pero si nos vamos a este tema de ser analfabeta emocional, es cuando no tenemos el control de nuestras emociones, no las reconocemos, no sabemos qué nos están expresando, y lo que hacemos es evitarlas. Y empezamos a ser impulsivos y reaccionar, ¿no? Poco a poco vamos viendo lo que es la empatía, la resiliencia, que es lo que está se puede decir el concepto, está muy de moda. Desgraciadamente es un concepto que está de moda, pero que a veces no sabemos el fondo real de lo que es ser empático. Pero antes de llegar a ese punto, pues vamos a continuar con lo que es el analfabeta emocional. Me parece muy bien, pero ¿qué te parece si antes de entrar les das a nuestros amigos los teléfonos en En cabina, cabina, teléfonos de WhatsApp? yo doy los teléfonos en cabina y das las páginas para que nos puedan Perfecto. sintonizar sin ningún problema. Los teléfonos en cabina es el 22 29 71 51 73. Y para un mensajito por WhatsApp es el 22 23 21 00 20. Síguenos por la plataforma de Facebook en Beatbox Radio TV, TV en vivo. Síguenos en Consultoría Empresarial Draja. Déjanos ahí tu mensajito. Nos ponemos nos podemos poner en contacto contigo. En YouTube nos encuentras como Beatbox Radio TV. Entonces, haznos llegar tus mensajes y con todo gusto los estaremos compartiendo y los estaremos respondiendo, Y ¿verdad? antes de que continuemos con el tema, quiero hacer un pequeño énfasis en el aspecto de también para anunciar el centro educativo Adraja de las Así clases, si es. quieres informar. En este caso, les hacemos la invitación a todos aquellos que, si tú tienes problemas en el área de tus hijos, con el aprendizaje, con la misma inteligencia emocional, con algunos de los problemas que se presentan para presentar el examen de admisión de la UAP, ponte en contacto con alguno de nuestros asesores a través de las páginas, redes sociales, Consultoría Empresarial Draja. Tenemos capacitaciones desde inteligencia emocional dentro del trabajo, oratoria, comunicación, liderazgo, habilidades directivas y gerenciales.
Créeme, esto es un mundo y en la actualidad el poder, estarás de acuerdo conmigo, el poder es el conocimiento. De acuerdo al conocimiento que tú vas teniendo, es como tú vas adquiriendo ese poder de enfrentar la vida, de poder adquirir más habilidades, obtener un mejor trabajo, etcétera. Claro que sí, pues vamos a regresar al tema que estábamos hablando. Fíjate que a veces muchas personas, cuando les comentamos acerca de ser analfabeta, pues se van por otro lado, ¿no? Correcto. Lo que acabo de mencionar, pero eso que tiene que ver las emociones, que no sepa yo leer y escribir, luego no, a ver, espérame, sí sabemos que ser analfabeta es cuando no sabes leer y escribir, pero estamos hablando de un analfabetismo emocional. Es correcto. Y fíjate que bien has dicho. Todos creemos que analfabeta no sabes leer y escribir, pero va mucho más allá. Bien has comentado, la mayoría de las personas, y me atrevo a decirlo, de acuerdo a las gráficas que muestra a veces el INEGI o algunas universidades reconocidas como Stanford, Harvard, te dicen que la mayoría, casi el 65 a 75% de la población, no reconocen o no saben reconocer sus emociones. Muchos han hablado del tema, muchos estamos hablando de algunas situaciones en las cuales respondemos de una forma inconsciente. Tenemos los famosos 5 minutos de torpeza, en los cuales contestaste porque simple y sencillamente salió a relucir esa parte. Algunos estudios dicen que las decisiones con las emociones muchas veces se toman desde el estómago. Y es una realidad. Porque cuando alguien te hace enojar, no piensas con la cabeza, a ver, ¿cómo me voy a desquitar? ¿Le voy a hacer? No, lo primero que viene es el impulso. El impulso que viene desde las terminaciones nerviosas del estómago. La dichosa venganza. Es correcto. Y se gestiona directamente en ese segundo cerebro. Mucha gente te pregunta, oye, ¿pero por qué se actúa con el estómago? Pues la respuesta es muy simple. Aquellos que son estudiosos, doctores, etcétera, neurólogos, estarán de acuerdo que el famoso nervio vago está conectado entre lo que es el cerebro y lo que es el estómago. Por eso es que muchas veces cuando las reacciones, cuando las emociones se gestionan directamente aquí en el estómago, lo primero que hace es saltar. Viene un impulso. Y a veces no podemos controlar el impulso porque no conocemos esas emociones. ¿Sí? Exacto, y a veces queremos evitar. Queremos evitar la tristeza, la depresión, la ira, etcétera. Todo ese tipo de emociones las queremos evitar y es malo, porque lo que tenemos que hacer es enfrentar esas emociones, escuchar qué nos están tratando de decir, porque luego lo que hacemos es que las contenemos y lo que hacemos es que nuestro cuerpo a la larga se va enfermando cuando no perdonas, cuando toda la vida estás enojado. Sí, cuando a veces no comprendes el por qué te sientes así y no se te facilita el decir, pues que alguien me escuche, estoy sintiendo esto, ¿por qué lo siento? Simplemente lo que hacemos es guardar, 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 hasta como este hoy express, que llega un momento en que explota. Y desgraciadamente explotamos en diferentes vertientes, para mal. Nunca va a ser para bien, va a ser para mal. Y a veces cuando nosotros ubicamos que hay un analfabeta emocional, lo rápido etiquetamos. Es que está frustrado, es que está amargado, es que es calculador, es que es frío, es que no es sensible. No es cierto, nada que ver con lo que a veces nosotros catalogamos a las personas con esta situación. Completamente. Y yo creo que antes de que sigamos a ese punto, algo que deberíamos de checar y que está muy marcado es la falta de autoconocerte. No tenemos la delicadeza de tomar esos famosos 5 minutos para pensar, para platicar contigo. Porque estarás de acuerdo que muchas veces cuando tú tienes el diálogo con una persona, te ayuda bastante, te puede hacer reír, te ayuda el descargar, el que te escuchen. Pero te pregunto, ¿cuántas veces nosotros tomamos esos 5 minutos para platicar? A ver, Saúl, quiero externarte esta situación que a mí no me gustó, el famoso soliloquio, que Exacto. muchas veces viene hablando la gente en la calle y dice, hubiera hecho esto, ¿cómo es posible? Le hubiera respondido tal, tal. No lo tomamos en un contexto en el cual tú te sientes contigo mismo, te escuches, te puedas dar una retroalimentación, pero también viene esta parte, Iván.
La mayoría de las personas cuando llega a tomar este tiempo, confunden el escucharse con reprocharse. ¿Cómo eres tonto? Es que no es posible, tal, tal, tal. Y a veces eso viene a que te autoestés flagelando. Te castigas de tal forma que le perdonas a todo mundo que pase encima de ti. Sí. Le perdonas a todo mundo los errores, pero no te perdonas a ti mismo cuando tú falles. No sé si te ha pasado que en algún momento dices, ¿cómo es posible? Pero cuando vienen esos 5 minutos, empiezas a entender, no es justificarse, pero es entender que a lo mejor estuviste pasando por alguna situación difícil, bien lo has dicho. Claro. Pasamos por algún momento en el cual no fuiste escuchado, la situación te acorraló. Y dentro de esa desesperación, lo único que hiciste fue actuar con tu cerebro reptiliano. Esa parte primitiva en la cual actúas de acuerdo a los impulsos. Te ves acorralado, actúas de una forma agresiva. Te ves acorralado, actúas de una forma desesperante. Con esa desesperación que te lleva incluso a hacer el problema más grande. Pero debemos entender que no todo es no todo es culpa de nosotros. Sí, es cierto que nosotros tomamos decisiones. Sí. Es bien cierto que a veces tú decidiste el futuro que estás pasando, pero también debemos entender lo que hace rato comentabas, ¿no? Siempre el pedir ayuda. Lamentablemente estamos en una sociedad en la cual nos han reprimido como varones, en el que te dicen, aguántese como los machos y usted se calla, y usted sigue. Y no lloras. Exacto. Y no se dan cuenta que están reprimiendo sus emociones y el cuerpo tarde que temprano es tan sabio. Dios sabe por qué, cómo nos hizo, todopoderoso, ¿no? Así es. Entonces sabe cómo estamos estructurados y tarde que temprano esas emociones, cuando tú no las externas como debe de ser, ¿qué crees? Que el cuerpo va a decir, bueno, si tú no lo externas, entonces yo lo voy a hacer. Y se empiezan a manifestar enfermedades. Podemos comenzar con una gastritis que lo tomamos a la ligera. Es que a lo mejor, ¿sabes qué? Me cayó mal la comida. Puede ser también. Sí, así es. Pero no nos damos cuenta que al estar tragando, estamos tragando emociones negativas que va a dañar tu esófago. Es como cuando hay una gotita que tú la ves tan insignificante, dices, ¿pero qué puede hacer una gotita? Si te pones a observar, esa gotita va a deteriorar a esa parte hasta que se llegue a ¿qué? A ser profunda. Es lo mismo con nuestro cuerpo. Cuando nosotros decimos, no, pero pues ¿en qué me puede perjudicar? A lo mejor en el momento no, pero a la larga, esa gotita, te empiezas a tragar esas emociones negativas, comienzas a tragar. Incluso no sé si has sentido a veces como que algo acá como un globo, ¿no? Pero son las emociones que te tragaste porque te dijeron que no tienes que expresarlas, que te tienes que aguantar, que no tienes que llorar, referente a los varones. Pero también me ha tocado ver a señoritas que cuando he tenido la oportunidad se han acercado para decirme, me está pasando esto, ¿y por qué no lo expresas? No, es que no puedo porque yo soy la mayor y no puedo hacerlo, tengo que ser fuerte. Entonces ahí como que no entendemos en realidad qué es ser fuerte. Las mujeres tenemos que ser fuertes, sí, pero sin olvidar que somos un vaso frágil. Completamente de acuerdo. Y a veces nos queremos poner al igual que el varón, pero a veces en lo que nos conviene. Así es. Sí, pero vamos a regresar al tema, es nada más un pequeño ahí como comercial, ¿no? Y que va ligado, Va ligado, íntimamente. pero ¿qué crees, Saúl? Antes de que vayas a continuar con tu punto, el ser analfabeta emocional está ligado a la falta de comunicación. Que a veces cuando alguien te dice, ve y pide ayuda, y a veces lo haces, hay gente que hace que no lo estás haciendo. Y tú dices, oye, pero ya hasta me desgarré, ya pedí, ya fui acá. Y solamente te dicen, no hagas dramas. Estás haciendo dramas, ¿cómo es posible? ¿Cómo esto? Entonces ahí deberíamos de ser nosotros empáticos con las personas. Pero verdaderamente la empatía, Azul, si nos puedes decir qué es en realidad la empatía. Hoy es un concepto que está de moda, pero que a veces no lo repetimos porque lo dijo el compañero, el amigo, el primo. Empático es que yo me tengo que poner los zapatos del... no. ¿Qué es la empatía, Saúl? Que nos puedas aclarar en realidad. Claro. Mira, bien acabas de decir algo muy cierto. En la actualidad, y lo comentaba hace un momento, en la actualidad la gente o las nuevas generaciones han escuchado contenidos basura. No me voy a meter a decir nombres. Pero
últimamente se han escuchado muchos contenidos basura, que si el influencer, que si el youtuber, gente que muchas veces da o emite un pensamiento sin pensar en las consecuencias o lo maneja de una forma transcriversada en donde te dicen que la empatía es vivir lo mismo que vive la otra persona. Ponte en sus zapatos y ¿qué crees? Yo te voy a decir, vamos a definir esta parte como me comentabas. El hablar de la empatía es ponerse del lado de la otra persona, pero no ponerse en sus zapatos. Yo te voy a poner un ejemplo, Ivonne. Yo me imagino que calzas un número menor al 5. Claro. Yo calzo casi del 9. Ujú. Si yo te presto mis zapatos, ¿podrás bajar del edificio, caminar adecuadamente? Me los voy a poner y de repente como que me va a dar risa, pero no voy a poder hacer mis actividades si yo tuviera mis zapatos del número que me corresponde. Entonces, Correcto. habría una dificultad grande. Perfecto. Eso en caso tuyo porque entra tu pie en mis zapatos. Pero ¿qué pasa si es al revés? Yo trato de ponerme tus tenis, pues simple y sencillamente sería ilógico. No podría ni siquiera caminar. Así pasa cuando hablamos de una empatía. La Ujú. empatía es ver la perspectiva que tiene la otra persona, tratar de ponerme en su lugar, pero no estar en su lugar. Porque muchas veces la gente que no está preparada llega a caer en ese problema que le llamamos el complejo de la arena movediza. Tratando de salvarlo a él, me empiezo a hundir junto con él. Y ni sale uno y ni sale el otro. Al contrario, los dos nos hundimos. Y ahí es donde prácticamente se ha tenido un error en la empatía. La empatía es decir, ok, yo estoy viendo que tú estás en necesidad. No sé lo que estás viviendo, pero puedo tratar de ser empático entendiendo que si tú estás en una necesidad económica, pues a lo mejor te voy a llevar una bolsa de mandar. Oye, te voy a llevar algunas cositas pues para que puedas comer. A lo mejor estoy viendo que estás en búsqueda de empleo, no te puedo dar una cantidad, pero ¿qué te parece si hoy yo te costeo tus copias para tus CVs? Oye, yo te doy los pasajes del día de hoy. Muchas veces pensamos que la empatía más, ay, pobrecito, yo te entiendo. No puedes llegar con alguien que es borracho, valga la expresión, un bebedor, y decirle, yo te entiendo, cuando ni siquiera has probado tú una gota de alcohol. Sí, es cierto. Y hay gente que me ha tocado, fíjate, que a lo mejor no ha experimentado lo que tú estás pasando, pero se atreven a comentarte, a decir, mira, es que estás mal, es que no lo estás viendo claro. Y yo me pregunto, ¿ya tienes una experiencia previa de esta situación? Pero a veces nos escuchamos como con palabras muy bonitas, pero en realidad no lo vivimos. Y a veces guiamos a las personas en algo que no es adecuado para ellas en el momento en que están pasando. Viste que me ha tocado ver personas que juzgan sin saber qué está pasando por esta persona. Es Entonces ahí correcto. debemos de ser nosotros como muy conscientes de lo que vamos a decir, porque acuérdate que la boca tiene poder, para Completamente. bien o para mal. O edificas o no edificas. Destruimos. Y algo muy cierto, incluso a veces si no estás capacitado para guiar a la persona en la situación que estén presentando, debes de tener mucho cuidado. Claro que ¿Por sí. qué? Porque puede ser partícipe de cosas que ellos puedan llegar a cometer. ¿Te parece que podamos continuar con este tema ahorita después de un breve corte? Claro que sí, Saúl, regresamos en unos minutitos. No se despeguen.
Todo. Regresamos y continuamos con lo que estábamos hablando del analfabetismo emocional. Fíjate que hay características de cómo podemos identificar a estas personas, Saúl. Hay un punto, bueno, son varios puntos. Quisieras iniciar con el primer punto de cómo yo identifico un analfabeto emocional, porque a veces pensamos, son los que están afuera. Ojo, los tenemos dentro de casa. Y Claro. cuando no los sabemos identificar, se vuelve un ambiente tóxico. Bien has comentado, está de moda el ser tóxico. Las nuevas generaciones te hablan de una relación tóxica, Sí. pero la persona tóxica es un analfabeta emocional. ¿Por qué? Ujú. Porque primero no se conoce a sí mismo, no sabe cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Muchas veces, cuando una persona es analfabeta emocional, cree que todo es color de rosa y que él está bien. Todos están mal. Yo estoy bien, a mí me están haciendo daño. Dos, pierden completo sentido de la realidad, porque interpretan lo que ellos creen o lo que les han enseñado en base a lo que han vivido. Y yo creo que esos son algunos de los dos primeros puntos que deben de checar. Número tres, un analfabeta emocional normalmente es la persona que niega sus propias emociones cuando saltan a esta. Nuestros amigos de Pixar, con la película de Disney de Intensamente, Ujú. nos englobaron algunas emociones, fueron 5 emociones las que Las englobaron en un solo básicas. grupo, las básicas, en donde están bien manejadas y bien estipuladas, como la alegría, la ira, el miedo, el asco. El Entonces, enojo. ajá, y es al punto que quiero llegar. En la actualidad, me ha tocado ver en las escuelas que carecemos de ese punto. En la escuela te enseñan matemáticas, español, biología, química, física y todo lo demás, pero nunca les enseñan lo que es la inteligencia emocional. Eso es un punto que mencionas. Es importante que ya los niños a su temprana edad puedan tener lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional. Es muy Completamente. importante porque fíjate que la educación es tripartita y a veces los padres solamente dicen que no, que es bi, o sea, de dos nada más, del alumno y el maestro, y no. Ahí interviene. Primero, si lo hacemos en una parte triangular, es el alumno, es el punto el más importante. De ahí sigue lo que es el docente y el padre de familia. El padre de familia tiene mucho que ver porque se ha manejado, es que maestra, tú le tienes que enseñar valores. No, a ver, espérame. Los valores vienen desde casa, Es correcto. ¿sí? Van los niños a la escuela a fortalecer, sí, los valores, pero van a adquirir conocimientos. Es correcto. Cosa que los padres entendemos a veces, pues se llegan a casar muy jovencitos, ¿no? Entonces no alcanzan una madurez emocional y lo que hacen es vertir todo ello en la docente. Es que usted Correcto. maestra, es que usted maestra, es que usted maestra no le está enseñando. No, a ver, espérame. La educación es tripartita. Y Es tiene que correcto. quedar clarísimo eso. Fíjate que tengo algunos comentarios que dicen saludos, muy buen tema, Paloma. Y Ceci Méndez dice saludos, excelente tema, muy cierto. Gracias por estarnos Gracias por viendo. estarnos ahí. Y bien, lo que comentas es muy cierto. En la actualidad, las nuevas generaciones, y lo platicábamos antes de entrar al aire con nuestro productor, porque las nuevas generaciones han perdido el control completo del respeto. Claro. Estas nuevas generaciones de padres que bien has dicho, se casan bastante jóvenes y Ujú. tienen hijos, ocupan la famosa frase, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y no se Error. dan cuenta que no es que sufran, que es que les enseñes lo que a ti no te enseñaron. ¿Por qué? Claro. Porque no puedes juzgar a tus padres. Tus padres te enseñaron desde la perspectiva o desde lo que les tocó. Me ha tocado ver padres que quizás en su momento fueron muy golpeados, fueron denigrados y sin embargo son duros. Pero dentro de esa dureza se esfuerzan por darte lo necesario, lo básico, darte amor a su manera. Pero esas nuevas generaciones crecieron con esa mente retorcida, decir, es que mi papá no me dejó. Y eso es completamente erróneo. Exacto. ¿Por qué? Porque tienes que enseñarle a tus hijos todo lo positivo que tú recibiste. Y tu techo
tiene que ser el piso de ellos. Pero si emocionalmente el padre, la madre no están al 100%, ¿qué les podemos pedir? ¿No? Y te ha tocado, y lo vamos a ver más adelante, los caballeros blancos, Ups. ¿no? O los de corazones de cristal, que a Así veces me ha tocado identificar a padres que no saben y tienen la mentalidad de 5 años. Pero bueno, lo vamos a ver más adelantito. Estábamos viendo las características, y es cierto lo que dice Saúl. Una persona que tiene esta situación de ser analfabeta emocional no comprende las emociones de las personas que nos rodean. Tiene dificultad para poder entender a los demás, de poderse adaptar a donde él se encuentre. Correcto. Y va a generar conflictos. Se va a ser la víctima hasta cierto punto y siempre el culpable no vas a ser tú, sino las personas, ellos son los culpables. Y la palabra que tienen ellos es: tú tienes la culpa, hasta porque respiras, tú tienes la culpa. Entonces ahí debemos de tener ese cuidado y de esa forma identificar que tu ambiente realmente se está dando, hay algo tóxico. ¿Te has dado cuenta el día de hoy en los videos, las chicas que hacen sus videos y que mencionan, es que yo soy tóxica, y ya lo toman como algo de broma, de algo de, ¿cómo te lo puedo decir, Saúl? Ya como que no están conscientes de lo que en realidad es ser tóxico. Lo que yo te decía, la palabra, o más bien la boca, tiene poder para que tú te bendigas o para que tú te maldigas. Y a veces lo tomamos tan a broma que decimos, es que yo soy tóxica. Estás decretando que en realidad eres tóxica. ¿Por qué no te decretas? Soy proactiva, ¿no? Soy honesta, soy responsable, soy bonita, porque a veces como mujeres se nos olvida por las actividades que tenemos de atender al esposo, a los hijos. Las que somos casadas, las que son solteras, pues tienen la facultad o el tiempo para poder hacer diferentes actividades. Pero ¿a qué voy? Ten cuidado con lo que te decretas. Cuidado con lo que te estás decretando día a día, porque lo tomas a broma. Es que el compañero lo dice. Ah, pues yo también. No sabes qué significa, pero yo también repito lo que todos están diciendo. Sí, y fíjate, es muy cierto lo que me comentas. La falta de herramientas psicológicas, una buena educación psicológica, porque todos pensamos que ir al psicólogo es porque estás enfermo, estás loco, y no es cierto. Exacto. Tener una buena educación psicológica te va a dar mecanismos alternos para poder lidiar con las emociones. Fíjate que en las capacitaciones siempre decimos, las emociones es algo tan innato, no es algo que tú puedas controlar, en efecto. Es decir, si yo ahorita pego en la mesa, puedes brincar, te puedes enojar, puedes decir, ¿y ahora qué pasó? Me sorprendió. Es decir, las emociones son instantáneas. Lo que sí puedes controlar es la forma como reaccionas. ¿Cómo reaccionas ante ellas? Que es la resiliencia. Es correcto. Y fíjate que, y antes de tocar ese punto, fíjate que en un viaje a Chignahuapan, que es muy bonito este pueblo mágico, me tocó ver cómo caen los rayos y el estruendo es impresionante. Lo primero que haces es brincar, espantar. Eso no lo puedes controlar y así son las emociones. Pero tienes dos opciones. Una, o te metes corriendo a tu cama y te tapas completamente, o la segunda, brincaste, pero te sientas, sigues disfrutando tu chocolate y pasas una tarde amena viendo cómo está la lluvia y cómo sube la nube. Son dos paradigmas, son dos panoramas completamente diferentes. Sin embargo, esas herramientas psicológicas, cuando las desconocemos por ignorancia, porque digo es un nombre correcto, por ignorancia las desconocemos, la gente piensa que la parte emocional tiene que salir a flote. Ahora, la gente confunde la parte de la emoción con el sentimiento. Son dos cosas iguales y no es cierto. Y aquí me gustaría, tú desde la perspectiva como mujer, ¿el amor es una emoción? No, es una convicción. Bien has dicho. Es una convicción. Al inicio puede ser como la emoción, porque dice, es que siento... Al inicio es normal. Sí, siento mariposa. Porque eso es más gastritis, ¿no? Bueno, pero como mujeres decimos, es que sientes esas mariposas, es correcto. ¿no? Es que estoy enamorado. Por los químicos que segrega el cerebro. El cerebro, y que sabemos que eso dilata, no me lo dejarás mentir, no sé si un año o un año, 8 meses, que así tenemos ese sentimiento o ese amor, y que después pasa ese tiempo y decimos, ya no estoy enamorado, quiero el divorcio.
No, no te das cuenta Así que, es. como tú lo mencionas, tu cerebro segrega esas sustancias, estás enamorado, estás encantado, pero eso va a pasar y entonces tú tienes que dar ese amor por convicción a la persona. ¿Por qué? Por tus defectos y por tus virtudes. Es correcto, Porque bien empiezan dices. a salir, ¿no? Los Así es. defectos. Y entonces es, ya no juego, retiro mis canicas Y me y voy. me voy, ¿no? Están dopados por el exceso de dopamina que hay en el cerebro. Exacto. ¿Sí? Y retoma nuevamente el cauce de la inteligencia emocional. ¿Por qué el amor tiene que ver con la inteligencia emocional? Bien has dicho, cuando una persona ama, es una convicción. Amas a la Ujú. persona por sobre todo por los defectos que tiene. Emocionalmente, tienes que levantar a tu pareja, pero cuando tú te vas a venir abajo, la pareja te tiene que levantar, porque es un equipo. Y eso es lo que las nuevas generaciones han olvidado. Dijiste algo que es correcto. Recojo mis canicas y ya no juego. Sin embargo, Por eso hay ese mucho tipo, divorcio. exacto, y no solamente se queda en el divorcio, ¿eh? Ujú. El problema es que es un efecto colateral, porque viene a afectar a los niños. Estas nuevas generaciones vienen marcadas por este efecto colateral que estamos tocando. ¿Cuántos Claro. niños en primaria baja o en primaria alta tienen el problema de la falta de resiliencia y que ellos son la famosa generación de cristal Ahí está. o los famosos pandemials que ahorita se incorporaron a la vida social y que les costó Sí, demasiado? Les sí. falta resiliencia. ¿Cuántos alumnitos de repente llegas y les sacas la lengua? Lo primero que hace es llorarse y decir, es que me sacó la lengua y no me quiere y es que aquí voy a estar. Y se tiran, se O te ha encapsulan. tocado que a lo mejor tú tienes la voz muy potente y a veces Correcto. tienes en un salón hasta 40, 50 personas, entonces tú tienes que elevar tu voz para que la persona de hasta atrás también llegue el conocimiento hasta atrás. Así es. Y a veces los jóvenes, es que me gritó, es que me gritó. Sí, a mí me tocó una experiencia ahí con a una alumna porque ella era una analfabeta emocional. Fíjate que eso que me estás diciendo es el pan de cada día. El día de ayer que fuimos a checar las conferencias en las escuelas, Ujú. una secundaria técnica me decía una maestra, bien hacen falta los temas de inteligencia emocional. Es increíble que en la dirección del diario tienen de 4 a 5 alumnos en todo el día. Y esto estoy hablando de 5 alumnos que vienen acompañados del que le hizo, de los que pegaron, etcétera. Precisamente por este punto. Porque a veces no saben aguantar. Porque a veces, voy a pasar al siguiente peldaño, las generaciones de cristal han crecido y han ido en aumento porque ya no nada más es en la escuela. Ahora estas generaciones, si tú les dices, no vamos lejos, la famosa canción de 17 años de Los Ángeles Azules, en algún momento cuando sonó en nuestra generación, pues fue algo tan normal. Porque a lo mejor está hablando de un chavo de 18 años, a lo mejor de 20, que es una abertura de edad aceptable. Aceptarlo. Sin embargo, las nuevas generaciones empezaron a restringirla porque es que es la canción del pedófilo. Porque habla de alguien grande. No, no, no saquen de contexto las cosas que no son. En ningún momento la canción habla de una persona mayor. Solamente habla de algo que es innato. ¿Sí? Es solamente algo que se dijo. Ahí se va. Entonces, yo puedo entender que puede ser otro jovencito de 17, de 18, de 20. Sin embargo, las generaciones de cristal se hicieron los ofendidos. Hablamos de otros aspectos. Sí. Ahora no puede, tuvimos la semana pasada a nuestro amigo de Rufo Ace, que se dedica a rescatar perros, y yo veía unos comentarios que dicen, es que cómo es posible que rescatas perros en lugar de rescatar niños. Hay gente que solamente habla porque sabe que puede hablar, porque ellos emocionalmente no hacen ni una ni otra. Si ven a un perro, pues pobrecito. Ves a una persona, pues pobrecito. O sea, se Ujú. queda estático ahí. Y la inteligencia emocional tiene que darte una resiliencia, una resistencia ante las adversidades. Porque esto es lo que estamos haciendo. Hay un ejemplo bíblico que tú lo sabrás, que lo dice en los evangelios de Mateo y de Juan, que no puedes edificar una casa sobre la arena. Y a veces esos fundamentos son los que toman esas Porque vienen las generaciones. tormentas y ¿qué va a hacer? Las Se la va a destruyen. llevar. Pero ¿qué pasa Así cuando es. lo edificas en la roca? ¿Qué sucede ahí?
está bien fortalecido. Y aquí es donde debemos de trabajar con esa inteligencia emocional. Pero todo viene desde casa. La casa que está destruida, que está dividida, no va a prevalecer. Porque el papá va a ir en contra de la mamá. Porque la mamá va a ir en contra de los hijos. Y porque los hijos entre ellos se van a destruir. Se van a echar culpas. Y aquí es donde necesitamos empezar a trabajar esta parte. Mira, nos dice Ursi Samitis, muchas felicidades, excelente programa de radio, muy buenos temas que abordan Nancy Saúl. Gracias. Sí. Entonces, aquí yo creo que en este caso, pues necesitamos realmente empezar a fundamentarlo. Ahora, no solo, se me estaba escapando un punto que bien decías. Las personas que son analfabetas emocionales, Son muy negativas. ese es el punto. No podemos hablar de un Y, positivo. y ellos no se han dado cuenta, ¿eh? Así Para es. ellos es normal. O sea, no están conscientes del grado de la negatividad que ellos tienen, O te disfrazan una careta de positivismo, que no es correcto. pero no son proactivos. Muchos piensan que ser positivo es ser ¡hurra, hurra! ¿Y cómo estás? Soy positivo y te la pasas de... Eso no es ser positivo, Saúl. Es correcto. ¿Qué es verdaderamente? ¿Qué es ser positivo, Saúl? Fíjate que siempre en las capacitaciones englobamos estos aspectos desde tres aristas diferentes. Tenemos la persona negativa, que es la que estamos hablando, todo lo ve negativo, hasta porque pasó el perro, se enojó. Viene la persona positiva, que ella solamente te dice, si Diosito quiere, mañana va a ser un día diferente. Y se sienta a esperar porque es positiva. Las cosas van a cambiar por sí solas, pero no llega a ver los cambios siempre de esa forma. Pero está la tercera persona, que es la proactiva. Y una persona proactiva es aquella que tiene cierto grado de positivismo, pero no solamente cree que mañana va a ser un nuevo día. Esa persona actúa en que al día siguiente se está levantando y está generando un cambio. O sea, acciona. Es correcto. Bíblicamente también es. Así es. Es importante, y lo menciona en Hebreos, que la fe es la fe de lo que tú no ves, pero que por convicción sabes que está ahí. Así es. Sí. Pero no solamente me voy a quedar sentado y voy a esperar. Esta fe yo la voy a accionar para que se haga realidad. Completamente cierto lo que me estás diciendo. Ahora, la gente cree que una persona tóxica o una persona con analfabetismo emocional solamente cambia a ser positivo, cosa que es completamente erróneo, porque no solamente es decir, mira, hay una corriente que ha salido en la filosofía o en la misma psicología, en la cual te dicen, cada vez que te levantes, decrétate cosas positivas. Hoy voy a ser triunfador, hoy Saúl, tú puedes ir a conquistar el mundo. Pero cuando pasan 2, 3 horas y de repente te cerraron la puerta, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas del famoso chavo que le daba? El bajón emocional. Es correcto. Sí. Sin embargo, no puedes solamente trabajar en esa situación. Claro. Cuando hablamos de ese analfabetismo emocional, es necesario que tú también, o que las personas empiecen a trabajar con una parte espiritual. ¿Por qué? Porque creemos que todo está aquí en la mente. En la mente. Y sí, es cierto, lo que tú crees, lo que tú piensas es lo que vas a crear. Pero ¿qué pasa cuando solamente dependes de ti, de ti, de ti, de ti, pero dejas a un lado un poder superior? ¿Qué es lo que puede pasar ahí, desde tu perspectiva? Tu alma se contamina. Y entonces, por eso hay algo que dice que tu boca habla lo que hay en tu corazón. Es lo correcto. que maquinas es lo que tú vas a expresar. A expresar. ¿Sí? Entonces ahí debemos de tener ese cuidado. Pero fíjate, Saúl, que las personas analfabetas emocionales, las identificas también, son poco sociables. Son Es muy, no todas son introvertidas o depresivas, porque también me ha tocado ver personas que son muy extrovertidas y son analfabetas emocionales. Ojo también con ello, porque a veces pensamos que una persona que está ahí arrinconada, no habla, es una analfabeta emocional porque es introvertida, porque es tímida, porque es depresiva, porque tiene ansiedad, porque es ansiosa, porque es hiperactiva, etcétera. Mucha gente te cataloga o te etiqueta. Pero ojo, también hay personas que son extrovertidas, pero son analfabetas emocionales, porque solamente lo que están haciendo es aparentar algo, pero que su interior se está consumiendo. Algo que decía nuestro amigo de aquí fue el Caimán, ¿no? Le vamos a hablar, lo vamos a traducir al español. Les llamamos mustias. Gente que es mustia, ¿no? Que aparentemente no rompe un plato, bien buena onda, muy extrovertida, pero estas personas
son una bomba de tiempo, porque no reconocen sus emociones. Esos son los corazones de cristal. Así es. Y Así los es. caballeros blancos son aquellos que siempre estamos dispuestos para todos. A Menos todo decimos sí. ¿Me ayuda? Sí. Sí, pero cuando es para nosotros, lo omitimos. lo omitimos. ¿Y qué crees? Que eso trae consecuencias muy severas porque estamos dispuestos para todos. No sabemos decir no. Exacto, esas dos letritas, NO, no. Hay que tener limitantes también en decir no y no sentirse culpable, porque a veces hay personas que te rodean y que te culpan de todo. Si el perro te hizo pipí, fue tu culpa. Si llovió, es tu culpa. Y no te bajan de la culpa, de la culpa, de la culpa, porque no tienen la capacidad de enfrentar y de aceptar conscientemente que los que están mal son ellos. Pero fíjate que ahí el error que uno tiene cuando tienes esa baja autoestima, esa carencia de conocimiento en la inteligencia emocional, es que tú se las terminas comprando. Porque te Porque llevan a entras, este punto. porque ya estás contaminado Exacto. a eso ¿Sí? tóxico, piensas que en realidad tú eres el culpable y terminas creyendo las cosas que te están diciendo y terminas entrando, a ese mismo entorno y ya no te das cuenta, ya caíste y ya estás igual que ellos hasta que alguien te dice, a ver, espérame, esto está mal. No, pero es que ellos, no, espérame. Y hay personas que sí te ayudan, pero también hay personas que en lugar de ayudarte, te hunden más de lo que estás. Completamente. Fíjate que para eso debemos de aprender a gestionar muy bien nuestras emociones. Debemos de aprender a querernos, amarnos y respetarnos. Algo que se escucha muy fácil, pero qué complicado es. Muy difícil. Yo siento que ahí necesitas que alguien te guíe. Un coach espiritual, llames un psicólogo, un terapeuta, como tú lo quieras, pero que te lleven de la mano y que te ayuden a superar. Porque a veces decimos, no, yo puedo, no necesito de nadie, y eso es mal. Todos necesitamos de todos. Algún día en la vida vamos a necesitar de los demás. Y fíjate que también hay otra cosa que me acabas de decir. Difícilmente expresamos de manera asertiva nuestras Ujú. emociones. Ahí a qué voy con esto, porque mucha gente dice, estás redundando. No. Cuando tú expresas adecuadamente tus emociones, a veces lo vas a hacer con una calma, con una seriedad, pero externas lo que te molesta. Si tú Sí, no lo haces, vas a terminarlo haciendo de una forma irritable, agresiva y que incluso puedes derivar a otra cosa. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nos ha tocado que quedas con una persona a tales horas y esta persona llegó 15, 20 minutos retrasado y no dices nada porque te crees maduro? Sin embargo, cuando ya se juntaron dos, tres cosas, llegas a reventar con la persona menos indicada, que era lo que decía Aristóteles, ¿no? Enojarse es fácil, el que puedas gritar es fácil, lo difícil es saber con quién, cómo, cuándo y en dónde. Entonces, acá debemos de aprender a expresar de manera asertiva, decir, ¿sabes qué? Vienes retrasado 15 minutos y estás jugando con mi tiempo. claro. Eso es lo más difícil, en lugar de decir, ¿cómo es posible? Tal, y terminas reventando con alguien que no es. Otro de los puntos es lo que tú me decías, afrontar los problemas, encararlos, porque tenemos una mala cultura como latinos. Ahí se va. No, ahí después, ahí O me después. sucedió algo, no, no puedo hacerlo. Así Oye, es. pero ya tienes un compromiso y hemos olvidado esos valores, ese respeto hacia los demás, ese compromiso. No, Así es que yo es. me siento mal, yo no puedo. A ver, espérame, eso se le llama ser. ¿Cómo se le llama eso? La palabra que utilizamos en México es ser cerrado, cuadrado y todos los derivados. ¿Y por qué lo digo con esas palabras? Quizás suena muy abrupto, pero es una realidad. Porque te cierras a las nuevas oportunidades. Entonces, es muy importante el expresar las emociones de manera asertiva. Y viene otro punto que también les va a ayudar mucho a la gente que tiene esa falta de conocimiento en inteligencia emocional, que es el que te plantees metas, pero que sean realistas. ¿Cuántas veces hemos trabajado en el coaching con personas que llegan y te dicen, oye, es que no bajo de peso? ¿Cuántos kilos quieres bajar? Quiero bajar 15 kilos en una semana. Para empezar, es una meta que es difícil. Dos, creo que las metas tienen que ir por objetivos. Tu objetivo el día de hoy es
no comas pan. Y el que no comas pan, el que no comas harinas, te va a ayudar a bajar 10 gramos. El día de mañana van a ser 10 gramos. Es que quieren 15 kilos en una semana. No, o sea, seamos objetivos. Ponte metas realistas, porque si no, emocionalmente no vamos a dar. Claro que sí. Fíjate que para una sugerencia para si tú estás en un caso que hayas identificado que eres un analfabeta emocional, lo primero que debemos hacer para salir de ello es aprender a reconocer y aceptar nuestras emociones. Saber qué nos están tratando de decir, porque a veces no lo expresamos, pero vuelvo a reiterar, perdón, el cuerpo es sabio y cuando tú no lo expresas, el cuerpo lo va a hacer de diferentes formas. ¿Por qué? Porque ya lo estás guardando, que es una bomba que en un momento ya va a explotar. Te comentaba, empezamos con gastritis porque nos tragamos ¿qué? Emociones negativas. Esta gastritis se convierte a lo mejor en una úlcera, en una colitis nerviosa. Así Y de es. ahí se van haciendo enfermedades que a lo mejor que la vesícula por enojón, la diabetes porque dejamos de verle lo dulce a la vida y le mandamos órdenes al cerebro, pues ya no está dulce, ¿no? Mi vida y deja de lo que es la Segregar sustancia, la insulina. la insulina. Entonces ahí no siempre es, porque a veces genéticamente, pero se genera por las emociones negativas que tanto guardamos o que ya no vemos las ganas de continuar y decimos ya es gris mi vida Es y cierto. perdemos esa dulzura y el cuerpo lo empezamos a enfermar cuando tenemos falta de perdón, cuando siempre estamos enojados, cuando somos muy iracundos, el cuerpo lo va a manifestar. Si yo no lo manifiesto verbalmente, también lo manifestamos de una forma en un lenguaje no verbal, Es lo que te iba a decir. ¿verdad? Lo que la boca no dice, el El cuerpo lo cuerpo lo grita. A través de las enfermedades psicosomáticas que tú bien has comentado. psicosomática, psico, mente y somático, cuerpo, o sea, Toda lo la genero en la gente, mente, ¿verdad? toda la gente que tiene problemas de la ciática es porque en programación neurolingüística que se estudia, vemos que es gente que le cuesta mucho dar el paso El, a oportunidades. Gente que a veces pudiera tener una graduación mucho más elevada y ha ido de manera progresiva, es porque no está sí, viendo adecuadamente las oportunidades que tiene enfrente. El hablar de, bien decir, la diabetes es falta de la dulzura que le has pedido a la vida. El tener fuertes dolores de cabeza es porque solamente estás pensando en un problema que ya te encasillaste. Y con esa la lista es enorme, enorme. Entonces, es muy importante que realmente, para que tú empieces a trabajar, ya una vez que entiendes, comprendes tus emociones, las empiezas a gestionar, ahora hay que empezar a ser positivo. es lo que iba yo a decir. Gestionas de una forma positiva que mis Y emociones. no, y como bien lo Ujú, decías, ser positivo no es solamente gritar tontería y media. Ser ujú. positivo es que te vuelvas proactivo, que hagas las cosas adelante. Otro de los puntos que también nos ayudan mucho a eso es que la gente reflexione. Tómate 5 minutos. Digo, en la vida siempre nos vamos a cansar de lo que tenemos. Entonces Ujú. es importante sentarse directamente, tener un diálogo contigo mismo y si te cansaste de la situación que estás haciendo, pues reflexiona. ¿Qué estás haciendo mal? La Exacto, mayoría de las sí, situaciones que nos están pasando es porque no hemos sentido y porque a veces confiamos en las personas menos indicadas. Personas que ya les contaste tus problemas y pero ¿qué crees? No hubo solución. Te quedaste igual. Entonces, yo creo que debes de reflexionar primeramente contigo mismo qué es lo que estás haciendo mal, qué cosas no te han funcionado y como decía Albert Einstein, dejar de ser estúpido, con perdón de la palabra, dice estupidez, al menos sí lo decía Albert Einstein, estupidez es hacer las cosas de la misma manera esperando tener resultados completamente diferentes. Y a veces nos portamos así como seres humanos. Entonces, claro que es sí. bueno empezar a trabajar en Si ese te das punto. cuenta, Saúl, es un tema muy amplio. En 50 minutos o 55 no lo podemos abordar, pero al menos estamos dando puntos estratégicos para Claro, identificar. Fíjate, no sé qué, yo creo que sí sabes que Daniel Goleman, sí, él menciona, dice que el 80% de las personas que llegan a tener una inteligencia emocional es cuando llegan a la edad adulta y llegan a obtener el éxito, siempre y cuando hayan sabido gestionar adecuadamente sus emociones y puedan ser resilientes verdaderamente y gestionar sus emociones. Porque a así veces es. las emociones nos están expresando. Cuando estás pasando un problema de ansiedad,
La ansiedad te está alertando de algo que tú no quieres enfrentar por miedo, por desinterés, porque no me conviene a mis intereses, valga la redundancia otra vez. Pero es importante que tú ahí tengas ese punto de cómo voy a saber gestionar, y es lo que dice Daniel Goleman. Es correcto, mira, si bien es cierto, 50 minutos no nos alcanzan. No, es un tema muy Estamos, amplio. sí, estamos en la recta final y me gustaría que empezáramos a cerrar con todo eso. Sí, Daniel Goleman dice que el éxito de las personas no radica en el grado de preparación, porque hoy las empresas están contratando solamente aptitudes, pero no las actitudes. Y yo creo que eso es algo que debemos de empezar a ver dentro de las personas. Me gustaría empezar a cerrar con estos puntos, Ivonne. ¿Cómo podemos hacer para que la gente tenga un cambio? Aparte de tener cosas positivas, bueno, también plantearse metas que te generen felicidad. Porque hoy yo veo tristemente que mucha gente va como zombie. Entonces, aquí yo lo que les podría invitar a toda la gente que nos está viendo es que traten, traten de hacer cosas por pasión. Claro. Porque la mayoría de las personas trabajamos por la necesidad, porque tenemos que pagar. Pero las cosas que hacemos por pasión, muchas veces las enterramos. A veces es tanta la situación que nos aglomera que dejamos de lado los sueños que nosotros tenemos. ¿Verdad, Ivonne? Y lo importante ya para cerrar, nunca dejes de soñar. A pesar de la tormenta, nunca dejes de soñar. Y a lo mejor estás pasando cosas difíciles, pero a pesar de esa tormenta va a haber un rayito de luz que te va a mantener en pie. Pues amigos, este tema quisiéramos desplazarlo más. Si ustedes quisieran que en su escuela lleváramos estos temas, bueno, ponte en contacto con Centro de Estudio Adraja, Consultoría Empresarial Adraja. Ahí puedes agendar los espacios que tenemos disponibles para dar las pláticas en tu escuela, en tu centro de trabajo. Estas en las escuelas no tienen ningún costo y con mucho gusto te podremos apoyar. Pues Ivonne, te agradezco mucho el que Igual, hayamos compartido Saúl. esta tarde. Digo, no solamente como compañera de vida, sino como compañera de trabajo. Te agradezco mucho el que Igual, hayas estado Saúl, te acá. agradezco y pues si Dios lo permite, el siguiente viernes estaremos aquí Tenemos puntualmente. invitado especial, Hay un invitado especial. entonces manténganse al pendiente para que sepan de quién Claro es. que sí, que tengan buena tarde. Hasta la próxima.